grabando. Profe, Sí. ¿puede asustar a los chicos? Hay unos chicos que estaban pidiendo. Hay una chica, Colodro. Bueno, no importa, no se hagan problema. Yo ya voy a ir preparando videos para todas estas partecitas que han quedado muertas, digamos. Estas partecitas que quedaron muertas las vamos a ir haciendo videos. Entonces el grafeno, como les decía, es una lámina de grafito que yo logro separarlo. O sea, los rusos estos que reciben el Nobel es porque lograron separarla eficientemente a las láminas de grafito en láminas individuales. Antes eso se lograba, pero se lograba mal, con bajo rendimiento, no era un proceso limpio, era incompleto. Entonces ese es el goal de los rusos: separar las láminas de grafito en láminas individuales. Acá hay alguien, ahí está, ya la acepté. Sí, recién ahora estoy volviendo a grabar. Entonces, como les decía, es interesante el grafito como el grafeno. Van a tener esta semana, es algo que también les quiero decir, ya les voy a compartir qué tema de exposición van a tener al final del cuatrimestre. Así que uno de los temas va a ser profundizar justamente en las propiedades del grafeno, de estos alótropos artificiales del grafito. Va a ser una de ellas. Y acá vamos a ver otro material que está relacionado con el carbono, que es el carbono activado. El carbono activado, que es interesante porque lo usamos mucho en el laboratorio, lo usan en los filtros, en los dispensers de agua que tanto usamos, que nosotros ahí sacamos agua. Bueno, esa agua, nosotros confiamos más en esa agua que en el agua del grifo, digamos, de la canilla. Generalmente lo que tienen esos dispensers de agua son filtros de carbón activado. ¿Qué es el carbón activado? Básicamente es carbón, es grafito finamente dividido, molido, muy pequeña tamaño de partícula, con una granulometría muy pequeña. Granulometría es el tamaño de partícula, que tiene origen vegetal. O sea, yo puedo obtener el carbón activado de muchas fuentes, digamos, ¿no? De muchas fuentes orgánicas, de carozo de aceituna hasta cáscaras de ananá, de frutas. Pero tengo que someterlo a procesos, a ese material, a esas cáscaras qué sé yo, cáscaras de fruta o carozo de aceituna. Generalmente lo que hago yo es tratarlo con ácido fosfórico, ese es el proceso, y luego calcinar el material a 400 y 800 grados en atmósfera inerte. Esto es clave. ¿Por qué el proceso para producir carbón activado necesita atmósferas inertes? Ya vamos a ver qué es una atmósfera inerte, por qué coloco el nitrógeno, ¿sí? Entonces, el nitrógeno es para evitar que el oxígeno entre dentro del horno donde estoy calcinando el carbón activado, porque si llega a entrar el oxígeno, el carbono se va a transformar en dióxido de carbono. Y yo no quiero eso. Yo quiero que el carbono no me reaccione químicamente. Por eso lo envuelvo en una atmósfera de una sustancia inerte químicamente, que no reacciona. Entonces, evita que el oxígeno, durante el proceso de calcinación, me transforme el carbono en dióxido de carbono. Entonces, así lo mantengo al carbono, lo calcino, lo muelo, lo lavo, aquí dice lavo para eliminar las impurezas, y lo muelo muy pequeño. Eso me hace que tenga una estructura porosa con área de superficie externa grande. Fíjense, ¿se acuerdan del grafeno que también tenía una alta superficie específica? Este tiene una superficie que era 2.600 metros cuadrados por gramo. Uno casi no se lo puede imaginar. Y en el caso del carbón activado, la superficie específica es de 700 metros cuadrados por gramo. Igual es bastante buena, digamos. Esa superficie me dice que y como es una superficie, cuando uno habla de superficie, no habla de una superficie recta en un material, habla de una superficie irregular, con poros. Por eso se dice que este material es poroso, ¿sí? O sea, la superficie externa no es recta, sino irregular y porosa. Entonces, eso es interesantísimo en un material. ¿Por qué? ¿Por qué lo uso como filtro yo en el dispenser? Porque me va a generar un proceso muy importante, que es de
la D en el medio. ¿Se acuerdan cuando aprendían inglés y le decían daddy, daddy, con la lengua entre los dientes? Absorción es un proceso superficial, ¿sí? Entonces, acá todo va a ocurrir en la superficie. Y ese carbón activado que tengo en el dispenser o que lo uso para lo que sea, va a retener moléculas, como tiene tanta superficie, va a retener moléculas en su superficie. En el caso del agua, nos interesa que retenga todas las impurezas que pueda, cosa de que cuando nosotros bebamos el agua podamos confiar en esa agua. Y eso es lo que hace el filtro de carbono activado del dispenser. Nosotros lo usamos ahí en el dispenser. En otras aplicaciones industriales lo podemos utilizar, por ejemplo, como decolorante, porque en la superficie va a retener las moléculas que producen color en una sustancia. Ejemplo, un producto comercial como el vino. El vino tiene sus propiedades, digamos, su valor comercial tiene que ver, obviamente, con el sabor, el flavor, que es una unión entre el sabor y el aroma. El color también entra por los ojos, entonces muchas veces al vino se le ajusta un poquito el color y le agregamos carbón activado. Por ejemplo, cuando queremos que no salga tan oscuro, que salga con otra coloración, podemos decolorarlo con carbón activado, o sea, suspendemos carbón activado en el vino, que es un líquido, y luego, ¿qué hacemos? Lo agitamos y luego lo filtramos. Entonces, de esa manera, el carbón activado retiene las moléculas que producen mucho color en el vino, le ajustamos el color de esa manera. Cuando, por ejemplo, en el laboratorio ustedes van a decolorar, pueden decolorar el vino, si quieren traer vino, pueden traer vino. Para que el carbón activado actúe bien decolorando el vino, por ejemplo, podemos decolorarlo totalmente o simplemente bajarle un poquito la intensidad de color. Lo que podemos hacer siempre es calentarlo en estufa, bien al carbón activado, antes de usarlo para la decoloración. De esa manera sacamos todas las moléculas que se puedan haber fijado en la superficie, porque tiene tanta superficie y es tan poroso que moléculas como el aire, las moléculas que están en el aire, el oxígeno, el nitrógeno, el vapor de agua, se quedan pegaditas a la superficie y me bloquean los sitios de absorción. Entonces, una forma es darle un buen calentamiento en la estufa a presión atmosférica, a qué sé yo, a 200 grados, 150 grados, le das un buen shock térmico, o sea, no un shock térmico porque eso sería calor en poco tiempo, pero lo calentás bien, y luego lo dejas enfriar y lo usás, lo puedes dejar dentro del desecador, que es vamos a ver, que es una cajita, una caja cilíndrica que no evita que los materiales se vuelvan a humedecer, que el agua se vuelva a absorber en la superficie. ¿Por qué insisto con absorber? Porque el fenómeno de absorción con B es diferente. La absorción es todo el volumen del sólido y la absorción es solo en superficie. Entonces, cuando yo digo absorción con la lengua entre los dientes, es distinto a absorción. El carbón activado fundamentalmente es un adsorbente. Absorbente. Y las moléculas que se fijan en la superficie son sorbatos. Sorbatos. Es un fenómeno superficial. Ojo que a veces ocurre, el carbón activado no pasa eso, ¿no? Porque es un adsorbente. Fundamentalmente es un fenómeno superficial. Ocurre que hay materiales que también son por un lado adsorbentes, pero también son absorbentes. Tienen las dos funciones. En el caso del carbón activado, fundamentalmente es un adsorbente, ¿sí? También se lo utiliza esto al carbón activado en los filtros de cocina, también, porque también retiene, por ejemplo, cuando uno va cocinando, parte de los materiales que utiliza para cocinar tienen alta presión de vapor, son moléculas con alta presión de vapor, y para que no nos queden pegados a los cerámicos de la cocina o a los muebles de cocina, quedan en el filtro, en un extractor, por ejemplo, que utilice el carbón activado como absorbente de esas moléculas, ¿sí? Es un fenómeno muy interesante. Acá creo que lo tengo yo, no lo tengo acá, pero es interesante ver, por ejemplo,
cómo los materiales, cuando están finamente divididos, como en este caso el carbón activado, incrementan su superficie. Eso es muy interesante. Yo no sé por qué no lo tengo acá puesto, pero en el práctico, lo vamos a dejar un poquito, vamos a parar un poquito acá, y voy a compartir la pizarra. Vamos a compartir la pizarra. ¿Me deja ir a algún lado? No, ya parece que no tengo más láminas. Voy a abrir otra laminita. A ver, dice que me va... Dice screen sharing. Stop it. Ok. Bueno, voy a abrir el Bamboo Paper para abrir otro blog de notas. Vamos a ver esta que me... Abrite. Acá está. Fíjense acá. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a hacerlo con cuerpos geométricos regulares, como puede ser un cubo. Si yo tengo un cubito, un cubo, por ejemplo, un cubo de 1 metro de arista. ¿Cuál es la superficie, cuál es el volumen de este cubo? A ver, ¿a quién le preguntamos? A ver, a Tapia, Ana Laura, ¿cuál es el volumen de este cubo? Tapia. ¿Cuál es el volumen de un cubo? Profe, Este es un cuerpo regular, ¿no? Un cubo. A ver. no está compartiendo, profe. ¡Ay, qué feo! No se ve la Ya diapositiva. lo comparto. Ya mismo, como dice, ya mismito. A ver, me dicen si comparto. Ahí se ve. ¿Ah? Ahí se ve. Se ve. Bueno, ¿qué volumen tiene el cubo, Laura? 1 metro cúbico. Muy bien. ¿Y cuál es la superficie? ¿Cuál sería la superficie? Tiene caras, bueno, tiene caras cuadradas. Vamos a Basta por considerar que altura. este está perfecto el cubo, ¿no? Vamos a hacer. ¿Cuánto sería la superficie? ¿Sería base por altura? No. A ver, la superficie de una cara. ¿Cuántas caras tiene, Laura? El cubo. ¿Cuántas caras tiene? Contala. 1, 6. 2, 3. ¿Y una cara qué superficie tiene? Si el cubo es regular, tiene caras cuadradas, ¿no es cierto? ¿Y qué superficie tiene un cuadrado? ¿6 metros al cuadrado, profe? ¿Cómo? 6 metros al cuadrado. ¿Quién está hablando? Altamirano. Altamirano, bien. Claro, 6 metros cuadrados. Eso sería el cubo grandote. Esto es algo hipotético. Estamos trabajando con un cubo regular, o sea, un cuerpo que es regular, o sea, tiene el mismo longitud de arista, la misma superficie de todas las caras. Supongamos, esto también es una operación hipotética, si yo lo someto a molienda y obtengo cubitos igualitos, también regulares, pero supongamos que tienen de arista 1 milímetro. 1 milímetro de arista, ¿sí? Nuevamente lo mismo, ¿no es cierto? El volumen del cubo va a ser 1 milímetro cúbico, la superficie va a ser 6 milímetros cuadrados, ¿sí? Perfecto, esto lo puedo pasar a metros cuadrados, a metros cúbicos a metros cúbicos y a metros cuadrados. Sabemos que 1 milímetro, 1 metro tiene 10 a la 3 milímetros. ¿Sí? Entonces quiere decir que 1 milímetro es igual a 10 a la menos 3 metros. ¿Sí? Que que 1 milímetro tiene, 1 metro tiene, ¿cuánto era? Sí, está bien, 1 milímetro tiene esa cantidad de metros cuadrados.
Entonces, quiere decir que si yo lo quiero pasar a metros, en los dos casos, a metros cúbicos, el volumen de este cubito, supongamos que yo lo molí y me salieron cubitos igualitos, todo es una operación mental, hipotética, ¿sí? Entonces, quiere decir que aquí voy a tener 1 por 10 a la menos 3 milímetros al cubo, y la superficie va a ser 6 por 1 por 10 a la menos 3 milímetros al cuadrado. Entonces aquí voy a tener que el volumen va a ser 1 por 10 a la menos 9, perdón, acá me olvidé de poner las unidades, esto ya es en metros esto. Esto es metros, y esto es metro. Es 10 a la menos 9 metros cúbicos, y la superficie es 6 por 10 a la... no, perdón, esto es menos 20, sería... No, 3 por 3 menos 27 metros cúbicos, y acá 6 por 10 a la menos 9 metros cuadrados. Eso sería un cubito. Entonces ahora yo quiero saber cuántos cubitos voy a sacar en el metro cúbico. ¿Ah? Yo sé que un cubito... ¿Hay alguna pregunta? La superficie es a la menos 6, no a la menos 9. A ver, tenés razón, a la menos 6. Ahí me equivoqué yo. Tienes razón. Es a la menos 6. Por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Entonces, un cubito... Profe, el volumen sí estaba bien si era por 10 a la menos 9. Tenés razón. No sé por qué estoy media. Pero pasa que quiero hacerlo todo tan rápido y me está saliendo para el lado de los tomates. Sí, a la menos 9. Sí, me parecía medio raro el menos 27. Pero bueno, un cubito tiene ese volumen, 10 a la menos 9 metros cúbicos. Entonces, un metro cúbico me va a dar la cantidad de cubitos que voy a tener. Entonces, si yo hago toda esta cuenta, me va a salir que tengo 1 por 10 a la 9 cubitos. Estos son los cubitos que yo saco, ¿sí? Si 1 por 10 a la 9 cubitos lo multiplico por su superficie, que es ¿cuánto? Acá lo tenemos, 6 por 10 a la menos 6 metros cuadrados equivale a un cubito, ¿sí? Entonces, esto me va a dar una superficie de 6 por 10 a la 3 metros cuadrados. Entonces, fíjense, cuando yo molí los cubitos, eso es lo que quería demostrar, que al moler la superficie aumentó 1000 veces. Cuando yo hice una molienda y generé estos cubitos chiquitos, suponiendo que todo fuera perfecto, que trabajo con un sólido de formas regulares y obtengo exactamente todos cubitos también con formas regulares, pero igual me sirve esta operación hipotética para demostrar que al moler aumenta la superficie. Aumenta mucho la superficie. Y eso es lo que yo hago con el carbón activado, que lo utilizo como absorbente, ¿sí? Yo puedo hacer esta operación mental, esta pregunta está en la guía. Ustedes pueden elegir otro cuerpo, puede ser un prisma, puede ser una esfera, ¿sí? Puede ser una pirámide, le sacan el volumen, la superficie, y después consideran hipotéticamente que lo muelen y van a conseguir pirámides chiquititas de dimensiones más pequeñas para poder ver cómo aumenta la superficie. Es una forma visual de ver esto que estamos hablando. Vamos a parar un poquito ya estoy ya terminando, no se preocupen. Entonces, eso es lo que yo les quería transmitir de lo que es el fenómeno superficial. Es muy importante esto, porque no solamente se absorben moléculas, se pueden absorber iones, y esos iones pueden ser contaminantes, puede ser plomo, puede ser un plomo positivo, ¿no? Cuando el plomo está disuelto, el plomo es muy negativo, por ejemplo en el agua, cuando está contaminado con por ejemplo baterías, algún curso de agua, el plomo puede quedar retenido en algún sólido. Por ejemplo, el carbón activado puede retener iones de metales pesados, como el plomo, como el cadmio,
uranio, como el cromo, por ejemplo, cromo 3+, no, pero no es tan buen absorbente de iones. Hay otros materiales que se usan como absorbente de iones, por ejemplo, la hidroxiapatita, fosfato básico de calcio, que es lo que constituye nuestros huesos, pero nosotros podemos preparar ese fosfato o bien extraerlo de algunos minerales de fosfato, extraer el fosfato básico de calcio, o bien de, por ejemplo, de huesos de animales, de la cáscara, podemos preparar el fosfato básico de calcio a través de la cáscara de huevo, que es un carbonato de calcio, y transformarlo en fosfato de calcio con ácido fosfórico, obtenemos un sólido muy buen absorbente de iones de metales pesados. O bien, por ejemplo, podemos preparar otros materiales para retener aniones, como el arsénico, que el arsénico no está como arsénico 0 en la naturaleza, sino como ion arseniato, ion arsenito, ion ortoarseniato. Pueden esos aniones ser retenidos por algún sólido absorbente. Entonces es interesante estos fenómenos superficiales, por ejemplo, para el tema del medio ambiente, para reducir, mitigar, abatir la contaminación, por ejemplo, del agua. El agua es vital. Y el agua tiene problemas, digamos, de contaminación con minerales, a veces es natural cuando son minerales, y otra con las baterías, y otras fuentes de contaminación ya no son natural, sino por procesos provocados, digamos, por la industria, etc. Entonces, ese es un fenómeno que es interesante que lo tengan en cuenta y lo van a utilizar en el laboratorio. El carbono, por ejemplo, es muy interesante, porque yo les decía, está presente en los seres vivos. No tanto en la naturaleza, pero sí en los seres vivos. Antes de... Uy, ¿qué pasó? Ahí se me cortó. Bueno, a ver, yo voy a entrar por última vez. Ah, no se me cortó. Acá voy a volver podemos plantear los ciclos biogeológicos, que el caso del ciclo de carbono, el ciclo de carbono del nitrógeno, el ciclo del azufre. El ciclo del carbono es analizar básicamente dónde está presente el carbono, dónde se genera y dónde se consume. Entonces, una molécula que la vamos a considerar testigo de ese ciclo, de esa evolución del carbono, es el dióxido de carbono. Por ejemplo, ¿dónde se produce dióxido de carbono? ¿Dónde se consume dióxido de carbono? ¿Sí? Entonces, es lo que se llama la molécula testigo. El carbono viaja a través del dióxido de carbono. Por eso es que muchas veces se habla de lo que se llama el ciclo del carbono, o tiene otro nombre ahora, la huella del carbono, que la huella del carbono es seguir esta molécula. Porque como esta molécula es contaminante, porque produce el efecto invernadero, que es el que evita la regulación de temperatura en la Tierra, por eso hay grandes desequilibrios meteorológicos, en el sentido de que hay sequía en un lado, inundaciones en el otro, porque hay una alteración, digamos, de la temperatura de la corteza terrestre por el exceso de dióxido de carbono. ¿Dónde se produce el dióxido de carbono? En las combustiones fósiles. En las combustiones fósiles, en la respiración, cuando nosotros inhalamos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono en el proceso de respiración para mantenernos vivos, ¿sí? Estamos emitiendo dióxido de carbono en la atmósfera. Las combustiones fósiles del gas natural, si tenés gas natural en la cocina, el gas licuado, si tenés gas en garrafa o en tubo, de esa combustión se produce el dióxido de carbono. La combustión de los combustibles líquidos en los autos, los motores de combustión interna producen dióxido de carbono. Las combustiones en la industria, por ejemplo, las centrales térmicas, cuando calentamos el agua, porque evidentemente quemábamos combustible, entraba en combustión el combustible y producía calor para calentar el agua de la caldera, que era la que activaba las turbinas de los electrogeneradores. Ahí estamos produciendo dióxido de carbono. O sea, la energía que tenemos no es gratis. Esa energía produce esta molécula que es contaminante. Entonces, todas son fuentes. Procesos industriales, incendios forestales, descomposición y putrefacción de la materia viva, de una planta que se descompone, de cualquier organismo vivo que entre en proceso de descomposición va a producir dióxido de carbono. ¿Y dónde se consume? En pocos lugares. Acá es interesante. Y ahora vean,
en la fotosíntesis, porque saben que la fotosíntesis la planta a través de ¿quién? De la clorofila, que es un compuesto de coordinación del magnesio con una molécula gigante, con una molécula gigante que tiene una estructura plana, anillo pirrólico, ya lo vamos a ver con detalle, forma un compuesto de coordinación que la clorofila absorbe luz y le da la energía para que la planta transforme el dióxido de carbono y el agua en azúcar para su alimento. La planta produce su propio alimento y utiliza dióxido de carbono. Por eso, ¿y dónde más se consume el dióxido de carbono? En el agua. Porque por más que el dióxido de carbono habíamos analizado que era una molécula apolar, que era una molécula que se disolvía poco en agua, lo poco que se disuelve se va en el agua. O sea, el agua, los océanos, por ejemplo, absorben dióxido de carbono. Y cuando los océanos absorben dióxido de carbono, la vida marina se afecta. Porque como hay mucho dióxido de carbono por el proceso de contaminación, por tanto combustible fósil, el océano absorbe en esta fase de la humanidad mucha cantidad de dióxido de carbono, porque hay mucho. Aunque se disuelva poco, como hay tanto, termina disolviendo una cantidad importante. Cuando ese dióxido de carbono ingresa al océano, hay una afectación del ecosistema marino. ¿Cómo se produce la afectación? O sea, que el hecho de que el agua consuma dióxido de carbono porque lo disuelve, tiene un problema ambiental. ¿Por qué? Porque generalmente se ven afectados los animales con caparazones, qué sé yo, como no soy muy versada en lo que es el tema del mundo marino, pero bueno, muchos animalitos con caparazón, creo que las ostras, eso lo pueden ir, en este momento no tengo, se me fue los ejemplos de los animales con caparazón, pero hay montones de animales con caparazón, y ese caparazón es de carbonato de calcio. Entonces, cuando el caparazón del carbonato de calcio, espero que no me vaya a cortar, ¿me están escuchando, no? Sí, ¿Me están profe. escuchando? Bien, ese caparazón de los animalitos, ustedes se pueden divertir un rato googleando cuáles son los animalitos. Ese caparazón de carbonato de calcio, que también me va a poder servir para producir materiales como la hidroxiapatita, tiene contacto con el dióxido de carbono y con el agua, y entonces produce algo. ¿Qué producirá? ¿Qué produce? Porque este es el del animal. El animal tiene la caparazón de esto. ¿Qué pasa cuando le agregamos dióxido de carbono que va absorbiendo en cantidad y hay agua por todos lados? Agua. ¿Qué se formará ahí? Si no me contesta, es pregunta de foro. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué el pobre animalito se ve afectado? Y ya es la última pregunta. ¿Por qué los pobres animales se encuentran afectados? A ver, qué poquito que... ¿Por qué los animales se afectan? A ver, Jeremía, Luana, Fernanda, Altamirano, Laura, a ver, Luana, Vanina Cruz, ¿por qué se afectará? ¿Qué pasará ahí? Pobre animalito. ¿Qué le estará pasando? Vamos a ver, acerquen ideas, que es importante que empiecen a trabajar la cabecita. Ahí hay un proceso químico. Es un proceso químico, lo explica el proceso químico. ¿No les llama la atención? ¿No les resulta familiar la reacción? Profe, ¿pueden compartir para ver la reacción? Ay, comparto nomás. Ay, nomás. Acá estaba la reacción. Bueno, aquí la escribí yo, ¿ves? Carbonato de calcio más dióxido de carbono más agua. ¿No les resulta familiar? ¿No Profe, la reacción de formación del carbonato ácido de calcio? ¡Ay, grande, Pérez! Bien, claro. ¿Y eso no les hace acordar algo?
Una que se va disolviendo el pobre caparazón, pobre bicho, se le disuelve el caparazón, porque esto es soluble y esto es insoluble, este es el caparazón duro, se le va disolviendo el caparazón, pobre hombre, pobre bichito, o sea, su casita de carbonato de calcio se le va disolviendo. Porque este carbonato de calcio es soluble, por eso le pongo acuoso. ¿Y no les hace acordar a algo eso, esta reacción? ¿No les trae alguna reminiscencia de esta bruja de profesora que les dice, esto pasa acá? ¿No les hace acordar algo? Profe, ¿no es parecido a lo que pasaba que usted nos explicaba de las gaseosas con los dientes de los niños? Las Diferencia reacciones también. reacciones de... ¿Qué reacción? ¿Quién habla y qué reacciones hablas? Pero no te escuché lo último. ¿Hola? ¿Hola? Las reacciones... Esa sal ácida puede provocar dureza. Exacto, puede provocar dureza. Es la misma reacción cuando se explica por qué se produce dureza. Solamente que el carbonato de calcio, en lugar de tener el animalito en su caparazón, lo tiene la tierra en un mineral, donde pasa el agua y va lavando el mineral y va produciendo agua dura. O sea que está todo vinculado. Una cosa, el pobre bicho que se queda sin caparazón, pobre bicho. Yo me río, pero es horrible. Realmente afecta muchísimo la vida marina, esto que el dióxido de carbono queda incorporado al océano, ¿no? Y es un proceso de solubilización primero y después de reacción química después, ¿sí? Entonces acá hay un problema ambiental concreto. Esto es muy interesante que lo discutamos. Yo lo voy a poner en el foro para generalizar.